Hay más información urgente, inminente decisión en la causa Juan D'Artés. Exactamente, Luis, porque en minutos nada más se va a conocer, se debería conocer la fecha de inicio de la nueva audiencia en el juicio que se está llevando contra este hombre, Juan D'Artés, que en las últimas horas fue sorprendido por un transeúnte tomando café en una confitería de la Barra de Tijuca, la zona de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. Recordemos, el lunes se conoció la decisión del juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, donde dijo que había que reiniciar el debate que se había suspendido en febrero pasado. Ahora lo que se tiene que conocer es la fecha de inicio de esa audiencia de debate, donde está acusado D'Artés por presunto estupro. Ese fue el delito equivalente en la justicia de Brasil. Y atención con la estrategia que está aplicando la defensa, porque todas estas postergaciones tienen que ver con un objetivo, que es lograr la prescripción de la causa, la prescripción de la persecución de la acción penal contra D'Artés. ¿Me dejas que sumemos a esta información a la doctora Mariela Laboceta, que es la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres? Doctora Laboceta, soy Luis Novarecio desde La Nación Más. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bien, empiezo con esto último que planteaba mi compañero Gustavo Carabajal. ¿Hay riesgo de que prescriba la causa D'Artés? Mira, el régimen brasilero es muy particular y es bastante distinto al régimen argentino, y ahí hay una serie de ajustes que yo todavía no termino de entender, ni yo que soy abogada, porque no es la ley que aplicamos, que la prescripción no corre igual que en Argentina. En Argentina corre de determinada manera en función de la pena del delito. Ahí puede haber una prescripción que sea en función de la pena en expectativa. Es súper técnico, claro. Pero es uno de los riesgos que está ahí dando vuelta, está vigente, y por eso la insistencia también de todos los ministerios públicos y de la propia víctima, de la propia Telma, en el sentido de, bueno, no solamente acelerar por la eficiencia del juicio, sino también por lo que tiene que ver con resolver esta situación tanto para las víctimas como para los acusados en general en los procesos penales. Mientras vamos a ver, doctora Laboceta, la foto que se le tomó hace horas a Juan D'Artés, ahí lo estamos viendo, así está ahora Juan D'Artés, recordemos, en Brasil. Él es un ciudadano brasileño y como tal tiene el beneficio de la inmunidad de que no es extraditado porque el país vecino tiene ese criterio. Así está él en este momento. Mi pregunta es, procesalmente, ¿en qué estado está la causa de la denuncia de Telma Fardín, doctora? El caso está tramitando, ustedes ya lo saben muy bien, pero hago un repaso general sobre cómo llegamos hasta acá. Telma hizo la denuncia en Nicaragua se avanzó hasta una instancia determinada, que es el momento de la elevación a juicio, para lo cual era requerida la presencia de él en el proceso en Nicaragua. Fue en ese momento en que se libró una orden un pedido de extradición para que él comparezca ante la incomparecencia, digamos, de él. Se libró una orden de extradición que Brasil, por la ley que tiene Brasil y por la Constitución, no permite, porque Brasil juzga a sus nacionales. Esto es algo que se conoció bastante y se charló bastante, incluso públicamente. Como consecuencia de eso, Brasil toma el caso y dice, yo por supuesto no lo entrego, pero claro que tengo que juzgar, porque si no, lo que ofrecería sería solo impunidad. Así que Brasil toma el caso y se inicia un nuevo juicio, una nueva investigación primero. El Ministerio Público de Brasil vuelve a entender que las pruebas que están recolectadas en el caso, para las cuales también hubo colaboración del Ministerio Público de Argentina, nosotros procedimos acá todas las declaraciones testimoniales de todos los testigos y las testigos que estaban involucradas en el caso, entendió que también había mérito suficiente para convocar al juicio. El juicio se inició ante un juez federal en Brasil, y cuando estaba por culminar, faltaban 3-4 testigos, se produjo este planteo de la defensa de incompetencia que trabó la continuidad del juicio. En este momento, el momento en el que estamos es que después de haber decidido primero un tribunal que el caso tenía que irse a la justicia local, estadual, después revirtió esa decisión y volvió a decidir que quede en la justicia federal, y lo último que hubo es un nuevo planteo de la defensa, que esto no sería posible para la ley argentina, pero en Brasil sí. Un nuevo planteo de la defensa diciendo revisen su decisión. Y lo que acaba de pasar hace 2 días es que ese tribunal dijo, de ninguna manera esto tiene que
que ser en la justicia federal, tiene que continuar el juicio, así que el paso siguiente es que el mismo juez que viene desarrollando el juicio, que vino desarrollando el juicio, reanude las audiencias, termine de recibir las declaraciones que faltan y dicte sentencia. Doctora, el juez con esta decisión no puede sentarse arriba de la causa y no fijar una fecha de inicio. Tiene que sí o sí empezar o reanudar el debate, ¿no? Ya no hay más opciones, es lo que nos dicen las autoridades brasileras judiciales. Como les decía al inicio, esto no es igual en Argentina, para ir a Argentina, así que la lógica que nosotros tendríamos, de hecho todas estas idas y vueltas de decisiones que pueden revertirse, no existiría para la ley argentina a priori, pero allí ocurren. Lo que nos dicen ahora, ya no, en realidad nosotros nos informamos solamente por el rol que nos toca a nosotros como Ministerio Público, que es de colaboración y de asistencia para la celebración del juicio en Brasil. Ustedes recordarán que todas las audiencias hasta ahora, incluso la declaración de Telma, se recibieron en Argentina. Se hizo, digamos, una sala de audiencias acá en Argentina, virtual, y de esa manera pudieron declarar todos los testigos con autoridades argentinas. Incluso hay un juzgado de rogatorias interviniendo, la Dirección de Cooperación Internacional, la UFEM, asistiendo, pero todo hacia el juicio de Brasil. Esa es la razón por la cual nosotros mantenemos contacto con las autoridades brasileras y nos confirman que ya este es el último paso, digamos. Doctora, lo inmediato es retomar el juicio. ¿Cuál es el delito por el que se encontró la compatibilidad o la coincidencia por la cual se está juzgando a D'Artés en Brasil? Y si nos podría ilustrar sobre la expectativa de pena que hay. Esto es importante por el tema de la prescripción, pero ilústrenos sobre la expectativa de pena y el delito compatible que se encontró en la ley brasileña, por el que está siendo juzgado D'Artés. Se llama delito de estupro allá, incluso hasta si no recuerdo mal, ese delito es el delito que estaba vigente al momento de los hechos, cambió la ley. En casi toda la región hay tipos penales compatibles, digamos, los abusos sexuales se pueden llamar de una manera o de otra, pero no deja de ser una figura de abuso sexual. Creo que la expectativa de pena estaba en 15 años, no me acuerdo, una cosa así. Eso también va a depender de hasta dónde se encuentre probado el delito. Son las figuras que están en danza, digamos. Nunca se sabe hasta el momento de la condena cuál es no solamente el delito que se aplica, sino la pena real, ¿no? Ustedes saben que los delitos siempre prevén una pena mínima y una pena máxima, lo que se llama escala penal. Dentro de esa escala penal, el juez o la jueza, quien intervenga, puede establecer una pena y según entiendo en Brasil, de esto va a depender el curso de la prescripción. Está muy claro su explicación, doctora. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Y también acá lo miro a Luis Novarecio, porque la estrategia de la defensa de D'Artés apunta a dilatar el proceso. Por lo que usted marcaba al principio, en Brasil es distinto el tema de la prescripción. Claro. Acá en Argentina, para que todo el mundo sepa, la prescripción de la pena se interrumpe con diversos actos procesales. En Brasil, no. En Brasil, si a D'Artés escuchaba una nota que le hacían a la abogada, que también asesora a Telma Fardín, si lo condenan a una pena de 8 años o menos, no va preso. Es necesario que se fije o que se pueda probar el agravante para que lo condenen a una pena superior a 8 años. Por eso la necesidad de que no se dilate más el comienzo del proceso y se concrete la prescripción. Exactamente, es algo así, pero además va a depender, digamos, de la pena en concreto que se aplique en el caso. Incluso hay una posibilidad, que eso tampoco en Argentina ocurre, y esto lo estoy diciendo, perdón la desprolijidad, pero no lo desconozco por completo porque soy abogada argentina, pero en función de lo que nos informan desde Brasil, que hay una posibilidad incluso de que la pena se aplique de manera simbólica, digamos. O sea, que la pena se aplique, pero que luego de aplicada la pena se disponga la prescripción, justamente porque la prescripción no va en función de la pena, de la escala penal, sino de la pena en concreto. Se entiende. Entonces, esta es una opción posible, también está dentro de las posibilidades. Ahora, doctora, casi le pido una explicación pedagógica para todos nosotros que no somos expertos. Nosotros seguimos con gran atención este caso. Insisto, estamos viendo ahí la foto de D'Artés, ¿no? Al lado de su esposa, entiendo que es la esposa. María del Carmen, al lado, por lo menos se los ve en un evidente gesto de preocupación.
¿Cómo se conforma la prueba para constituir, para que el tribunal pueda aceptar el delito que ha denunciado Telma Fardín, habiendo pasado 13 años? 13 años, sabiendo que hay periciales psicológicas de ambas partes y todavía no hay indagatoria, pero digo, ¿cómo ayudaría para poder demostrar que hace 13 años se produjo este presunto abuso, doctora? Bueno, este es un caso que siempre lo decimos, creo que lo hemos hablado incluso ahí en el canal. Es un caso que muestra la realidad de los casos de abuso sexual en general en el sistema de justicia argentino y regional. Esto no es algo propio de nuestro país. Son delitos que por sus características de comisión suele suceder, no siempre, pero suele suceder que ocurran en espacios privados, claro, donde la única testigo directo es la propia víctima. Entonces, la consecuencia de esto nunca puede ser que la respuesta del sistema judicial sea como no hay otros testigos oculares o que hayan visto el hecho, entonces no puedo proceder. Siempre hay que poder ofrecer otra estrategia investigativa. De eso se trata, investigar eficientemente y con lo que se llama debida diligencia reforzada, que es lo que mandan los estándares internacionales en esta materia. Lo que dice ya los organismos que han trabajado muchísimo estos casos es hay que dar una respuesta a las víctimas en estos casos. ¿Cómo se construye la prueba? No es cierto que no haya otra forma de probar estos delitos. Hay un montón de estrategias procesales, investigativas que se pueden utilizar. La prueba de testigos de contexto es una prueba útil. Ubicar, digamos, al autor, al acusado y a la víctima en el lugar de los hechos, o incluso a veces ocurre el propio reconocimiento del autor. En tiempo y espacio, eso ocurrió, estuvieron juntos en esa época, esto va condimentando, digamos, va reforzando y dándole verosimilitud al testimonio de la víctima, las consecuencias del delito sobre la víctima, y para eso a veces sí sirve como herramienta probatoria los peritajes psiquiátricos o psicológicos, qué lesiones se produjeron anímicamente, emocionalmente y a veces físicamente en una víctima, lo físico, esto que vos decís, pasaron 10 años, 15 años, a veces no está, por supuesto, porque la lesión física desaparece cuando las denuncias son tardías, pero también hay que saber que un porcentaje altísimo de los casos de abuso sexual llegan de manera tardía al sistema judicial. Por la forma en que se producen, por las características que tienen, por el impacto que genera en la víctima, porque muchas veces entre víctima y victimario hay un vínculo que incide en la falta de posibilidad de que la víctima se decida a denunciar, y a la vez también por un sistema de justicia que a veces es expulsivo y da respuestas deficitarias y no ayuda, no convoca, digamos, a las víctimas a que sea un espacio reparatorio y reivindicatorio de su palabra, digamos. Esto de poner en duda la palabra de la víctima permanentemente es una práctica que ocurre en este tipo de casos y no en otros, pero también es algo que lo decimos siempre, pero sigue ocurriendo permanentemente. Doctora, ha sido más que amable por atendernos. Les dejamos un gran saludo. Por favor, a ustedes. Que siga bien, la doctora Laboceta. Estoy detenido en la imagen de Juan D'Artés y la esposa en el Brasil, en donde está. Ahí en Barra de Tijuca fue. Ahí eso es en Río. En Río de Janeiro. En la Barra de Tijuca, fíjate, ¿no? Ella molesta porque vieron que la estaban fotografiando. O sea, se da cuenta que la estaban sacando una foto. Y se lo ve a D'Artés, obviamente es mejorado, Luis, ¿no? ¿viste qué importante fue lo que dijo la doctora Laboceta? Existe la posibilidad de que si lo condenan y le aplican una pena sea de forma simbólica y no vaya preso. Claro. Porque la defensa de D'Artés logró con todas estas maniobras que están dentro de la ley, previstos, dilatorias, logre la prescripción de la pena. Claro, porque se cuenta distinto en el Brasil que acá, el paso del tiempo. No la pena como tal, sino la expectativa de pena. Y dentro de la escala hay un máximo y un mínimo, entonces vos haces una suerte de mix y de esta manera achicás el plazo de prescripción. Es más breve, no como acá que se tomaría la máxima, la pena máxima y te extiende la posibilidad de ser juzgado. Bueno, así está D'Artés en este momento en el Brasil y habrá que esperar en las próximas horas la resolución de la causa. Seguimos con más información internacional.